Vamos a dar comienzo a la última parte de este primer teórico de la Cátedra de Ciencias Biológicas. Vamos a comenzar con tejidos. Los tejidos son un conjunto de células de la misma naturaleza, ordenadas regularmente con un comportamiento fisiológico común y un mismo origen embrionario. Esa es la definición de tejido. Si lo queremos abreviar, decimos que es un conjunto de células que se comportan de la misma manera, obvio. ¿Cómo la vamos a clasificar a los tejidos? Los vamos a clasificar en epitelial, conjuntivo, muscular y nervioso. Los 4 tipos de tejido. En este cuadro podemos observar que el tejido epitelial lo vamos a clasificar en membranas epiteliales o epitelio de revestimiento y en un epitelio glandular. ¿Cuáles son las características del tejido epitelial? Reviste superficies externas o internas, ya sea en el caso de la piel o tapizando órganos. Tejido epitelial de revestimiento. Pueden organizarse para formar glándulas, como dijimos, el tejido epitelial glandular. Es avascular. El prefijo a significa sin, es decir, sin vasos, no se nutre, o sea, se nutre de el tejido conjuntivo que está por debajo de ese tejido epitelial. Se apoya siempre sobre una membrana basal, como si fuese un piso. Las células que forman ese epitelio generalmente presentan, muchas de ellas, especializaciones, microvellosidades o cilios. En el borde libre o apical, quiero decir, cuando hablo de borde libre o apical me refiero a la parte superior o a la cabeza de la célula, por decirlo de alguna manera. Y posee uniones específicas tanto a los lados como en su parte basal, es decir, medios de unión que mantiene a las células unidas entre sí. Aquí vemos un esquema, tejido epitelial apoyado sobre el tejido, sobre una membrana basal, primero una lámina basal, y el tejido conectivo laxo que lo va a nutrir a este epitelio. ¿Cómo clasificamos a los epitelios? Los vamos a clasificar de acuerdo al número de capas. Si hay una sola capa es un epitelio simple, si hay 2 o más capas un epitelio estratificado. Y tenemos dentro del simple una variante que es el pseudoestratificado. Cuando hablamos de pseudoestratificado, ustedes pueden ver que en este caso los núcleos están a diferentes alturas de lo que es la membrana basal. Entonces me brinda a mí una imagen de estratificado, pero en realidad es un epitelio simple. Este epitelio pseudoestratificado nosotros lo vamos a ver cuando estudiemos o veamos epitelio respiratorio. Entonces, según las capas celulares lo vamos a clasificar en simples, una sola capa de células, estratificado, 2 o más capas, según la forma de la célula. ¿Qué quiero decir? Si la forma de la célula es plana, va a ser un epitelio plano. Si son cúbicas, va a ser un epitelio cúbico. Y si las células son cilíndricas, va a ser un epitelio cilíndrico. Y tenemos las 2 excepciones, como el epitelio pseudoestratificado, que lo mencionamos anteriormente, y el epitelio de transición. El epitelio de transición es un epitelio que se encuentra, por ejemplo, en la vejiga, en el uréter, en las vías urinarias, porque tiene la capacidad justamente de elongarse, de cambiar de tamaño y luego volver a su normalidad, a su estado normal. Por eso se llama epitelio de transición, puede cambiar de tamaño y generalmente se encuentra en el sistema
urinario. Según como dijimos anteriormente, según la altura, según la forma celular, lo vamos a hablar de un epitelio plano, un epitelio cúbico y un epitelio cilíndrico. Un epitelio, por ejemplo, en este caso un epitelio simple plano, un epitelio simple cúbico, un epitelio pseudoestratificado y un epitelio estratificado. Más ejemplos. Cuando hablamos de las especializaciones del borde libre de la célula, hablamos de microvellosidades, de cilios y de flagelos. Microvellosidades vamos a encontrar, por ejemplo, en las células que se encuentran en el intestino delgado. Las microvellosidades lo que hacen es aumentar la absorción celular, como si fuese una esponja. Los cilios los vamos a encontrar en las células, por ejemplo, del aparato respiratorio o en la trompa de Falopio. ¿Cuál es el sentido del cilio? Básicamente el barrido, el arrastre mecánico. Y los flagelos, que hay uno por célula, lo vamos a encontrar, por ejemplo, en el espermatozoides. El flagelo le permite movilidad a la célula. Bien, como dijimos anteriormente, las microvellosidades aumentan la absorción. En el caso de las células intestinales, fíjense, célula de la mucosa intestinal. Los cilios, bien, trasladan sustancia, en este caso un epitelio, fíjense, es simple, pero es un epitelio pseudoestratificado. El epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, es el epitelio respiratorio. Y aquí tenemos el flagelo que le permite el desplazamiento, con la diferencia que solamente hay uno por célula. Bien, ya hablamos de epitelio de revestimiento, ahora nos toca hablar de epitelio glandular. Obviamente que el epitelio glandular se forma a partir de brotes epiteliales que se dirigen a lo donde, hacia abajo, que había abajo el tejido conjuntivo o conectivo. ¿Cómo vamos a clasificar a estas glándulas, a este epitelio glandular? En glándulas exócrinas, cuando la secreción es volcada al exterior a través de conductos. Por ejemplo, las glándulas salivales. Y glándulas endocrinas, donde la secreción se vuelca a la sangre. Por ejemplo, una glándula que seguramente todos alguna vez la hemos escuchado, la glándula tiroides. Luego se encuentra el mecanismo de secreción, no vamos a hacer mucho hincapié en esto, y según la cantidad de células que constituyen la glándula, va a ser o glándulas unicelulares o multicelulares. Pero básicamente quedémonos con el concepto de glándulas exócrinas y glándulas endócrinas. Recuerden que las glándulas exócrinas poseen un conducto excretor. Las glándulas endócrinas no poseen conducto excretor. Entonces, para hacer un resumen, los tejidos son conjuntos de células que se reúnen para desarrollar una función. Los epitelios son células que se reúnen para revestir superficie o desarrollar actividades secretoras como el epitelio glandular. Se clasifican según la forma, en plano, cúbico o cilíndrico, y según la cantidad de capas, en simple y en estratificado. Las glándulas se clasifican de acuerdo a su porción secretoria y a sus conductos. Como dijimos, las glándulas exócrinas poseen conducto excretor y liberan el contenido al exterior. Las glándulas endócrinas vuelcan su contenido a la sangre y no poseen conducto excretor.
Vamos a hablar ahora de tejido conectivo o conjuntivo. Comprende un conjunto de células, como vemos aquí, y una matriz extracelular, fíjense, formada por fibras, básicamente estas que están acá, que son fibras colágenas, fibras reticulares y fibras elásticas. Existen diferentes tipos de tejido conjuntivo con funciones diferentes y particulares, y se subclasifica según la composición y según su forma de organización. Ya lo vamos a ver. ¿Cómo lo clasificamos al tejido conectivo? En un tejido conectivo embrionario, a donde tenemos un tejido conectivo mesenquimático, que es el del propio embrión, y el tejido conectivo mucoso, que es aquel tejido conectivo que pertenece al cordón umbilical. El tejido conectivo del adulto, donde vamos a tener un tejido conectivo laxo, ¿sí?, que tiene escasas células y abundante sustancia intercelular, y un tejido conectivo denso, donde tiene, bien, una gran cantidad de fibras, las cuales estas se pueden distribuir en forma ordenada, donde hablamos de un tejido conectivo denso regular, o desordenada, que nos siguen un patrón, con un llamado tejido conectivo denso irregular o no modelado. Y luego tenemos las especializaciones, el tejido conectivo especializado. Entre ellos tenemos al tejido cartilaginoso, el tejido óseo que estuvimos hablando cuando hablamos de hueso, tejido adiposo, tejido sanguíneo, hematopoyético y linfático. Así, de esta manera, se clasifica el tejido conectivo. Cuando hablamos de tejido conectivo, hablamos de tejido conectivo laxo, como podemos ver aquí, donde hablamos de un tejido con escasas fibras, ¿sí?, abundante sustancia intercelular, y un tejido conectivo denso. Fíjense en este caso, hay abundantes fibras, todas desordenadas. En este caso es un tejido conectivo denso, irregular o no modelado. Esto es un corte histológico, esto es lo que nosotros vemos cuando vemos al microscopio óptico. Tenemos una imagen de un tejido conectivo, fíjense la diferencia entre el irregular, como habíamos hablado anteriormente, donde las fibras no siguen un orden, y el modelado o regular. Generalmente este tipo de tejido conjuntivo lo encontramos en las tendones, en los ligamentos, bien, tendones, ligamentos, y en la aponeurosis, que es esa membrana que recubre a los músculos. Cuando hablamos de células del tejido conectivo, vamos a hablar de células residentes que se encuentran siempre o son células fijas del tejido conectivo, como los fibroblastos, macrófagos, adipocitos, mastocitos, células madres, y células transitorias o migrantes, que son células que no son propias del tejido conectivo y pueden estar en otros tejidos, como lo son los linfocitos, plasmocitos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos y monocitos. Fibras del tejido conectivo, como habíamos nombrado, son abundantes las fibras colágenas y es lo que más cantidad de fibras presenta el tejido conectivo, son fibras colágenas. Le siguen las reticulares y las fibras elásticas. Resumiendo, el tejido conectivo es un tejido como tal o especializado presente tanto en el embrión como en el adulto. Está constituido por diversas células
distribuidas en una matriz extracelular formada por fibras reticulares, colágenas y elásticas. Recordemos que si esa disposición de fibras, como dijimos, lo podíamos clasificar en laxo y denso, de acuerdo a la cantidad de fibras, y a su vez, si esas fibras se disponen de un modo regular o modelado, o un modo irregular o no modelado. Las principales fibras que componen el tejido conjuntivo son colágenas, le siguen reticulares y elásticas, las cuales le otorgan las características propias de este tejido. Con esto finalizamos tejido epitelial y tejido conjuntivo. Recordamos que esto es simplemente una orientación que les va a servir como guía para la lectura de los libros de texto. Muchas gracias.